Imagine por un momento que fabrica un producto, lo diseña, fija su precio y lo vende. Y al día siguiente descubre que ese mismo producto, usado, con signos evidentes de uso, se vende en otro lugar por casi el triple de lo que usted pidió por el nuevo. ¿Le parece una buena noticia? Podría parecerlo. Es la prueba de que su producto se desea, de que retiene valor, de que es, en cierto modo, un activo. Pero permítame darle la vuelta. Si su producto usado vale el triple, ¿quién está fijando realmente el precio? ¿Usted que lo creó? ¿O ese otro mercado sobre el que usted no tiene ningún control? Esa es la pregunta incómoda que quiero plantearle hoy, porque el mercado de segunda mano del lujo ha dejado de ser un rincón para coleccionistas y se ha convertido en algo mucho más serio, en un termómetro. Un termómetro que mide, sin piedad y a la vista de todos, el verdadero poder de fijación de precios de cada marca. Y mi tesis de hoy es esta. El crecimiento del mercado de segunda mano, por encima del mercado del producto nuevo, no es una moda pasajera ni representa ahora mismo un canal marginal. Es más bien la señal de que el poder de fijar el precio se está desplazando, en parte, desde la marca hacia el propio mercado. Y si para finales de 2027 las grandes casas no han desarrollado una estrategia explícita ante este fenómeno, habrán cedido a las plataformas de reventa algo que jamás deberían haber soltado, y es el control sobre la percepción de valor de sus propios productos. Si me equivoco, lo sabremos, y le diré exactamente cómo lo sabremos antes de terminar este mismo episodio. Soy Juan Carlos Navarro, y esto es Gen Exigente Criterio, porque en el lujo, el criterio es la ventaja. Permítame empezar por el dato que ha hecho saltar todas las alarmas. Según la 24ª edición del estudio anual de Bain & Company y Fondazione Alta Gamma, el mercado de segunda mano del lujo alcanzó en 2025 alrededor de 50.000 millones de euros. Y aquí está el dato determinante: creció más rápido que el mercado de primera mano. Y ese no es un dato cualquiera, ya que procede de la consultora que el propio sector utiliza como espejo y como clara referencia. Pero ahora le pido que se fije en esto, porque aquí está realmente el matiz. Ese mismo año, el mercado de bienes personales de lujo, es decir, los bolsos, la ropa, los complementos que se venden nuevos, se quedó plano. Rondó los 358.000 millones de euros, lo que representa un ligero retroceso con respecto al año anterior. Así que, mientras el producto nuevo se estancaba, el usado aceleraba. Y conviene que identifiquemos bien lo que esta señal nos está diciendo, porque no es trivial. No estamos ante dos mercados distintos que casualmente van en direcciones opuestas. Estamos, en mi opinión, ante las dos caras de un mismo movimiento. ¿Por qué? Le doy el dato que lo explica, y también es de Bain. La base de consumidores de lujo se ha reducido de 400 millones de personas en 2022 a unos 340 millones en 2025. 60 millones de clientes que básicamente se han ido. ¿Y quiénes son los que se han marchado? Sobre todo el cliente aspiracional, ese que compraba lujo de forma ocasional, como un capricho, y que con las subidas sostenidas de precios ha dejado de poder o incluso de querer hacerlo. Mientras tanto, el cliente de alto poder adquisitivo se ha mantenido, y hoy representa cerca de la mitad de todas las ventas de bienes personales de lujo. ¿Comprende el mecanismo? La marca sube precios. Al subir precios, expulsa al cliente aspiracional del mercado de primera mano. Y ese cliente expulsado no desaparece, sino que se va al mercado de segunda mano, donde encuentra acceso a la marca a un precio que sí puede asumir. El primario empuja, mientras que el de segunda mano recoge. Son el mismo gesto visto desde dos ángulos diferentes. Esa es la señal. Y a partir de aquí, la pregunta deja de ser cuánto crece el mercado de segunda mano. La pregunta que cabe hacerse ahora es ¿qué le hace eso a la marca? Para responder, tengo que llevarle al concepto que vertebra todo el episodio de hoy, una de las lentes con las que en Criterio miramos siempre el lujo, y es la del poder de fijación de precios, lo que se conoce habitualmente como el pricing power. El poder de fijación de precios es, sencillamente, la capacidad de una marca para subir sus precios sin perder demanda. Es el santo grial del lujo. Una marca con verdadero poder de fijación de precios puede subir un 10% y vender lo mismo o incluso más. Una marca sin ese poder, en cambio, sube un 10% y ve cómo sus clientes se evaporan.
Pues bien, durante décadas las marcas de lujo han dado por supuesto que ese poder era íntegramente suyo, que el precio lo fijaban ellas, en su boutique, con su escaparate y con todo su ritual de venta. Lo que el mercado de segunda mano está revelando ahora mismo es que ese poder está en parte fuera de sus muros. Déjeme darle ahora los números que ponen toda la carne en el asador de mi argumento, porque sin datos esto no sería más que una opinión, y en criterio las opiniones se anclan en hechos. El informe Clair de la plataforma de reventa Rebag, en su sexta edición, hizo un análisis de una década del bolso Birkin de Hermès. ¿El resultado? En el mercado de segunda mano el Birkin se ha revalorizado un 92% en 10 años. ¿Y cuánto subió el precio de tienda de Hermès en ese mismo periodo? Un 43%. Es decir, el valor en reventa creció más del doble que el precio oficial de la marca. Y todavía hay más. En 2025, 8 modelos de Hermès se vendieron de segunda mano por encima de su precio original de tienda. El Kelly Mini 2 alcanzó el 282% de su precio de origen. El Cellier Birkin el 183%. De media, Hermès logró una retención de valor del 138%. Ahora bien, y aquí quiero ser honesto con usted, porque es donde el argumento se pone realmente interesante. Y es que alguien muy inteligente podría detenerme aquí y decirme: Juan Carlos, se equivoca usted de todas. Esos números no son una amenaza para Hermès, son su mayor triunfo. Y déjeme construir ese argumento contrario en su versión más fuerte, porque el criterio no se demuestra venciendo al adversario débil, sino al mejor adversario posible. El argumento sería este: que el producto de una marca se revalorice en el mercado de segunda mano es la mejor publicidad imaginable. Demuestra que retiene valor, que es un activo, casi una inversión. Y eso, lejos de erosionar el poder de fijación de precios, más bien lo refuerza, justifica las subidas de la marca, alimenta el deseo y convierte cada bolso en una promesa de revalorización. El cliente paga más en la boutique precisamente porque sabe que ese objeto no se devaluará. El mercado de segunda mano, según este argumento, no le roba el precio a la marca, sino que más bien se lo valida. Y es un buen argumento. Es, de hecho, un argumento excelente. Y para Hermès, en mi opinión, es en buena medida cierto. Pero, y aquí está el matiz que lo cambia todo, ese argumento solo funciona bajo una condición: la escasez férrea. Hermès puede permitirse que su Birkin se revalorice porque controla la escasez con una disciplina casi obsesiva. Limita las unidades, exige un historial de compra y raciona de forma deliberada. El mercado de segunda mano, en el caso de Hermès, es el desbordamiento de un deseo que la marca mantiene artificialmente insatisfecho, y ahí sí, la reventa valida. El problema es lo que ocurre cuando aplicamos ese mismo razonamiento a una marca que no ha mantenido la escasez, a una marca que, en los años de bonanza, distribuyó a gran escala. Una marca, en definitiva, que abrió tiendas en cada aeropuerto, que inundó el mercado, que vendió a todo el que pasaba. Cuando esa marca mira a su mercado de segunda mano, no encuentra revalorización. Encuentra más bien lo contrario: precios de reventa que se desploman muy por debajo del precio de tienda, y ese desplome es un veredicto, ya que está diciendo, a la vista de todos, que el precio que la marca pide en su boutique no se sostiene sobre un deseo real, sino más bien sobre una inflación provocada. Para la marca con escasez, la segunda mano es un altar, pero para la marca que se distribuye a gran escala es un juez con un tribunal que no dicta una sentencia precisamente favorable. Y aquí conviene que recuperemos algo que analizamos en un episodio anterior, cuando hablamos de cómo Chanel estaba reposicionando la joyería como su verdadero motor de fijación de precios. Sosteníamos entonces que el verdadero poder de una casa se mide por su capacidad de fijar precio sin perder deseo. Pues bien, lo que vemos hoy en el mercado de segunda mano es exactamente la otra cara de aquella moneda. El mercado de segunda mano es el lugar donde se audita si ese poder de fijación de precios era real o era prestado, sin que la marca pudiese intervenir. Aquella tesis y esta ahora mismo se dan la mano. Y esto no es solo cosa de bolsos. Permítame ampliar el foco porque el fenómeno afecta a todas las categorías del lujo que podríamos calificar como duradero. En relojería, el mismo informe Clair sitúa a Rolex con una retención de valor media del 104%. Es decir, que de media un Rolex se revende por encima de lo que costó nuevo. Y algunos modelos concretos rozan lo asombroso. El Submariner, conocido como Hulk, alcanzó el 244% de su precio original. Pero, y este contraste es revelador, en la misma categoría Cartier se quedó en el 87% de retención. Es decir, por debajo de 100.
Dos casas de lujo indiscutible y, sin embargo, el mercado de segunda mano las trata de forma radicalmente distinta. El mercado no perdona, y lejos de homogeneizar, lo que hace es discriminar con una precisión significativa. Y esa, en mi opinión, es la implicación que un directivo de lujo no puede permitirse ignorar. Porque lo que está en juego no es solo el precio, es algo mucho más profundo. Es la exclusividad y es la credibilidad institucional de la marca. Piénselo. Cuando el mercado de segunda mano de su marca prospera con precios altos, está reforzando su exclusividad. Confirma que poseer ese objeto es un privilegio que retiene valor. Pero cuando ese mercado se hunde, está erosionando algo que la marca tardó décadas en construir, la creencia de que su precio significaba algo. Y una vez que el cliente, sobre todo el cliente de alto poder adquisitivo, interioriza que el precio de tienda es una ficción, esa creencia no se recupera con una campaña de publicidad. Se recupera, si acaso, con años de disciplina. Por eso sostengo que el mercado de segunda mano se ha convertido en el balance auditado de la marca de lujo. Durante años, las casas pudieron contar la historia que quisieron sobre su propio valor. Hoy en día, ese relato tiene un contraste público, actualizado a diario y que cualquiera puede consultar antes de entrar en la boutique. Y la marca no tiene voto en ese balance, solo tiene la posibilidad de haberlo merecido. Llegamos a la brújula de la semana, mi recomendación y la pregunta que quiero dejarle. Mi recomendación de esta semana es un ejercicio. Le propongo que si usted dirige o asesora a una marca, ya sea de lujo o no, porque eso trasciende a lo que es el lujo, dedique una hora a hacer algo que probablemente no haya hecho nunca con rigor. Vaya a las plataformas de reventa y mire qué precio tiene su producto usado. No el que usted pide, el que el mercado paga cuando usted ya no está delante. Porque ahí, en esa cifra que usted no controla, está la verdad más honesta sobre su poder de fijación de precios. Es un espejo incómodo, lo sé, pero debo añadir que los espejos incómodos son los únicos que sirven para algo. Y déjeme volver, como prometí, a mi tesis del principio, para decirle cómo sabremos si me he equivocado. Yo sostengo que para finales de 2027, las grandes casas habrán tenido que desarrollar una estrategia explícita ante el mercado de segunda mano. ¿Cómo lo confirmaremos? Habrá señales que podremos observar, tales como programas propios de certificación de autenticidad, servicios de recompra, o quizá plataformas de reventa gestionadas por la propia marca. Si vemos todo eso, mi lectura era correcta. La presión existía y obligó a actuar. Pero si para finales de 2027 el mercado de segunda mano se ha estancado, o las marcas siguen ignorándolo sin que su poder de fijación de precios se resienta lo más mínimo, entonces tendré que volver a este micrófono y reconocer que interpreté una señal coyuntural como si fuera estructural. Quedará dicho y volveremos sobre ello. Y ahora la pregunta que quiero dejarle. No es una pregunta para halagarle, sino más bien una pregunta para incomodarle, que es lo que deben hacer las buenas preguntas. Llevamos años asumiendo que el lujo consiste en poseer, pero si el cliente más sofisticado compra ya pensando en la reventa, es decir, si compra en el fondo para custodiar un activo y no para poseer un objeto, entonces yo le pregunto, ¿no se habrá convertido el lujo sin que las marcas se dieran cuenta en una clase de activo financiero más? ¿Y está su marca preparada para que la juzguen como se juzga un activo, es decir, por su rentabilidad y no por su relato? He desarrollado todo esto con más profundidad en el artículo que acompaña a este episodio, donde además exploro una cuestión que aquí solo he podido apuntar, y es la disyuntiva estratégica entre las marcas que combaten judicialmente el mercado de segunda mano y las que han decidido integrarlo. Hay ahí una decisión de fondo, con nombres propios que sin duda merece su atención. Y si este tipo de análisis le resulta útil, le invito a sumarse a Genexigente Plus, donde compartimos los contenidos, los informes y los análisis de carácter estratégico que reservamos a quienes hacen del criterio una ventaja profesional. Yo soy Juan Carlos Navarro. Esto ha sido Genexigente Criterio, porque en el lujo el criterio es la ventaja.